Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Comenzamos cara a cara. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo las formas de comunicación: 33 18 80 76 41. El WhatsApp, si nos quieren mandar un comentario, una pregunta, quejas, críticas, todo lo que quiera mandarnos al 33 18 80 76 41. Los teléfonos en cabina: 31 22 42 00, 31 22 42 66. O nos pueden mandar mensajes en Facebook y en Twitter, @Zona 3 Noticias, o a mi cuenta personal, @EFTousaint, con doble S, si me quieres mandar un mensaje directo a mi cuenta. También seguimos con el acopio, con acopio de víveres, de medicamentos, de alimentos, para solidarizarnos con nuestros hermanos de Morelos, de Puebla, de la Ciudad de México. Si nos puedes ayudar, si te quieres solidarizar con la tragedia que vivimos el martes pasado, todavía es oportuno, todavía se necesita mucha ayuda, mucha colaboración para salir de esta semana trágica que recordaremos en nuestro país por este terremoto, este sismo que dejó hasta el momento, la última contabilidad, 285 muertos en nuestro país. Siguen las labores de rescate en los principales puntos afectados por la tragedia, asolados por la tragedia, y empieza también, yo diría, los debates posteriores a la tragedia que van a marcar mucho de la forma en la que saldremos como país y como sociedad, luego de que se repitiera la historia de un terremoto de magnitudes no sospechadas como el de 1985. Otra vez en 2017 vuelve azotarnos un fenómeno de estas características, y yo creo que el debate posterior está en torno a distintas dimensiones. El primero, y que es muy importante, es el cálculo de lo que nos costará como país atender y reconstruir de forma digna las zonas que quedaron devastadas o cuasi devastadas por el terremoto del pasado martes. Las cifras empiezan a rondar, no tenemos todavía claridad hasta que no terminen las labores de rescate y comience pues una especie de auditoría en general de la tragedia. Hay cifras que van desde los 15, 18 mil millones de pesos como costo para la reconstrucción, hasta una cifra que ya calcula el conglomerado de análisis financiero de Citibanamex, que habla de 21 mil millones de pesos, es decir, en torno al 0.1% del Producto Interno Bruto. Para que usted se dé una idea, 21 mil millones de pesos es más o menos el doble de recursos que recibe la Universidad de Guadalajara al año, 3 veces los recursos que recibe el Ayuntamiento de Guadalajara en un año fiscal. Entonces estamos hablando de una cantidad importante. Me parece que todavía la cantidad de Citibanamex es conservadora, porque todavía no hay una detección total de los daños, y todavía tampoco tenemos claridad el impacto no solo sobre la infraestructura privada, sino también sobre las infraestructuras públicas, las carreteras, las vías de conexión. Entonces me parece que sigue siendo una vía, una cifra que, si bien ya nos empieza a dar un marco un poquito más general de lo que significó el terremoto, sí hay que tomarla todavía con ciertas consideraciones. Y el debate que sigue es: ¿y de dónde sacamos ese dinero? El Fondo Nacional de Desastres Naturales tiene nada más en este momento, y ya se ha utilizado algo para las labores de rescate y del inicio de la reconstrucción, tiene poco más de 16 mil millones de pesos. La mayoría de ese dinero no se podrá ya utilizar para labores de reconstrucción, porque está siendo también capitalizada a través de distintos esquemas, y por lo tanto siendo utilizada para las actuales labores de rescate. Y la principal salida que buena parte de la ciudadanía exige es que los partidos políticos, cuando entramos de lleno al proceso electoral, hay que recordar que el pasado 8 de septiembre el INE decretó el inicio del proceso electoral rumbo a la contienda de julio del siguiente año. Hay una exigencia, creo que justificada, de que buena parte de esos recursos salgan de las multimillonarias bolsas que reciben los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral. Yo coincido con esa visión, creo que es una bolsa de la cual podemos extraer recursos importantes para estas labores de reconstrucción y no tocar otras partidas que me parecen más prioritarias para el país, como educación, salud, programas sociales, apoyos que existen en la ciudadanía, infraestructura, obra pública, porque está claro desde hace mucho tiempo que los partidos políticos manejan muchísimo dinero, y manejan muchísimo dinero de forma discrecional, y realmente no tenemos
certeza sobre su uso. Sabemos que a través de esas millonarias bolsas de recursos, pues han ido generando clientelas, corporaciones políticas, han ido construyendo redes que les permiten ganar elecciones, movilizar votos en las colonias, en los barrios, en los municipios, en los pueblos. Sin embargo, en términos reales del impacto social de ese gasto vemos que es pues prácticamente nulo. Entonces hemos construido un sistema de partidos que está más preocupado por mantener su nivel dentro del sistema, por mantener sus recursos, su acceso al poder, que realmente por rendir cuentas a los ciudadanos y llevar las agendas de los ciudadanos a la toma de decisión en los gobiernos. Entonces me parece que sí, es una cantidad importante. Ayer habló Lorenzo Córdoba de este tema porque había muchos dirigentes partidistas que decían, no, es que no nos pidan dar esos recursos porque es inconstitucional. Ya sabes que cuando los partidos no quieren hacer algo, cuando los políticos no quieren hacer algo, pues sí, siempre se refugian detrás de la Constitución, pero cuando les exigimos que den respuestas en algunos temas como educación pública para todos, salud pública de calidad, eso no nos dicen que lo van a hacer porque es constitucional. Me parece que siempre la Constitución lo utilizan como un refugio para proteger sus privilegios. Esto dijo Lorenzo Córdoba en un post de Twitter que colocó ayer en su cuenta personal. Quiero reiterar ante ustedes que sí es posible que esos recursos puedan transferirse a quienes han sido damnificados por los eventos de los últimos días. El INE le ha sugerido a los partidos políticos una ruta legal para que ello ocurra, pero seguimos trabajando para explorar otras modalidades legales posibles. Ahora, una vez que esa ruta está abierta y que el INE ha manifestado la posibilidad en ese sentido, le corresponde a los partidos políticos actuar en consecuencia. Muchas gracias. Y también importante que Lorenzo Córdoba, porque se le olvida una parte de la ecuación, Lorenzo Córdoba también se tiene que comprometer a reducir los recursos del INE, no las partidas a los institutos políticos, que eso que creo que los dirigentes partidistas tendrían que ser muy mezquinos, que lo pueden llegar a ser, pero tendrían que ser muy mezquinos para no aceptar colaborar en un momento de tragedia. Sin embargo, también el INE recibe una bolsa que es superior a la de los partidos políticos y en donde tiene atribuciones pues, que no tienen muchas veces que ver con el proceso electoral y que perfectamente el INE podría hacer un planteamiento de reducción para apoyar las labores de reconstrucción de nuestro país. Ahora, más allá del gesto, de la solidaridad, creo que lo que tenemos que exigir frente a este tipo de tragedias es que se ataje de fondo el problema. El problema no es que un año los partidos políticos, los dirigentes de los principales institutos políticos de este país se tomen la foto y entiendan que se pueden lucir donando 25, 30% del dinero público de su instituto político para la reconstrucción. Creo que lo que tenemos que hacer es acabar el problema de fondo y es los partidos políticos, y lo platicamos ayer con el doctor Jorge Rocha en este espacio. El financiamiento público de los partidos políticos tuvo sentido en algún momento de nuestra historia para que se pudiera competir, para que hubiera cierta equidad en la contienda, para que los poderes fácticos y para que el crimen organizado no interviniera decisivamente en los procesos electorales. Pero está claro que después de darle cargas millonarias a los partidos políticos, seguimos viendo prácticamente lo mismo. La intervención de poderes fácticos, del crimen organizado. Vemos partidos políticos que no rinden cuentas, que en realidad el hecho de recibir dinero público parece que no los apela como sujetos de interés público y como sujetos que tienen que llevar las agendas de los ciudadanos a las tomas de decisión de los gobiernos. Me parece que ya está injustificado el gasto que se hace de dinero público en los partidos políticos. Pero que la decisión sobre este dinero para la reconstrucción de todas estas zonas en el país y para levantar escuelas, hospitales que han estado severamente dañados, la decisión que sea de fondo, es decir, que sea un derecho ganado por los mexicanos, el hecho de decirle a los gobiernos, yo quiero que el dinero lo inviertas en las verdaderas necesidades ciudadanas, no una caridad, no una dádiva que dan los políticos para solidarizarse, entre comillas, con la situación que vivimos en el país o que viven muchos de nuestros compatriotas en particular en 3 estados del país y por supuesto después del temblor de hace algunas semanas también en otros 3 estados del sur de nuestro México. Es decir, creo que tenemos que cambiar el chip para pasar de pedirle a los políticos dádivas, gestos, caridad y pedirles derechos. Que el dinero público, hay que recordar que el gobierno
tiene el 30% del dinero que existe en este país, 30% del Producto Interno Bruto, y por lo tanto ese dinero tiene que ir a cuestiones prioritarias y no a enriquecer a dirigentes partidistas y enriquecer a estructuras partidistas. Atajar el problema de fondo. Y segundo, que me parece también importante, no solo hay que pedir y hay que exigir que los gobiernos gasten bien el dinero y lo gasten en prioridades ciudadanas. También es importante exigir que quien no paga impuestos, sobre todo las grandes multinacionales, las grandes empresas de este país, lo hagan y paguen exactamente lo que deben de pagar y contribuyan al fisco nacional para que realmente estos recursos lleguen a quien más lo necesita. Hay que recordar que los 4 hombres más ricos de nuestro país, que todos, por cierto, hicieron su riqueza por concesiones del Estado que se fueron privatizando, Salinas, Larrea, Slim, entre ellos, nada más entre ellos, concentran el 9% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, 9 de cada 100 pesos que están en la economía los tienen 4 personas y está clarísimo que no pagan los impuestos que deben de pagar. Entonces me parece que más allá de pedir y exigir una cierta solidaridad de los políticos, lo que se le tiene que pedir a los políticos son derechos y rendición de cuentas frente al dinero público. Y también otra de las dimensiones, antes de irnos al corte, el periodismo. Y creo que después del caso Frida, lo que hemos escuchado, la disculpa incluso que pide la Marina, es cuando nos damos cuenta de la importancia del buen periodismo. Y que el periodismo sirva para guiar, para fundamentar, para revisar, para contrastar realidades y por lo tanto que usted tenga la mejor información y pueda tomar las mejores decisiones. 9 de la mañana con 16 minutos. Seguimos hablando, por supuesto, de la tragedia, de lo que sucedió el martes pasado, pero lo hacemos desde el punto de vista internacional. Hoy nos acompaña Andrés Barba, él es académico de la UNIVO, un internacionalista muy prestigiado de nuestra sociedad. Queremos platicar con él, por supuesto, del tema de la reacción internacional, pero también de lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que se habla de la posible guerra nuclear con Corea del Norte, es decir, todos los ángulos de la agenda internacional. 33 18 80 76 41, nuestro WhatsApp en cabina. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 21 minutos. Gracias por seguir con nosotros. 33 18 80 76 41. Recuerde, si puede seguir colaborando aquí en Grupo Promomedios, en Mariano Otero 3405. Habilitamos un centro de acopio, si hay alimentos, medicamentos, personal, material quirúrgico que nos pueda, con lo que nos pueda ayudar. Ya han salido algunos de los cargamentos hacia estos 3 estados que fueron muy afectados por el sismo del pasado martes. Usted nos puede ayudar, por supuesto que es bienvenido el apoyo aquí en Mariano Otero 3405. Andrés Barba, académico de la UNIVA, ¿cómo estás? Mucho gusto, Enrique, un gusto estar aquí. Gracias por... Oye, no sé cómo viste, ahorita lo platicaba con Pablo Latapí al final del noticiero. Me parece que la reacción internacional ha sido muy solidaria con México. No sé si como reflejo o espejo de otras actuaciones también que hemos tenido los mexicanos en la comunidad internacional, pero vi mucha solidaridad de otros países. Coincido completamente. Yo creo que sí es, en cierta forma, una reacción de muchos países, muchos de ellos muy cercanos a México, digamos, en posiciones internacionales, con los que coincidimos incluso ideológicamente en términos de los gobiernos, sí. No sé si la población, pero sí de las posiciones políticas a nivel internacional de los gobiernos, que de inmediato, digamos, se mostraron solidarios, enviaron equipos, pequeños, grandes, que ahí es pues muy conmovedor ver, por ejemplo, que Honduras, El Salvador, por ejemplo, con los recursos pues limitados que tienen países completamente como estos, pero que son importantes y simbólicos y muy significativos para quien sea que recibe estos ofrecimientos, pues de inmediato, o sea, no pasó ni un día para que sus equipos ya estuvieran en la Ciudad de México o trabajando o en reuniones con Protección Civil Federal, ¿no? Para ver en dónde iban a operar. Y a los 2 días ya estaban dándose noticias de los resultados que estaban teniendo sus actuaciones, o el embajador de México, Carlos Almada, ahí en Japón, en Tokio, despidiendo a las brigadas japonesas con equipos técnicos que iban a tomar el avión hacia la Ciudad de México. En fin, como... Aparte, si alguien sabe de desastres son los japoneses. Por supuesto, y similares, digamos, en cuanto a las características con los nuestros, claro, ¿no? Claro. Entonces sí, yo creo que sí es una reacción, digamos, a las posiciones que ha tenido México de ser, pues, solidario, ya sea
en lo más modesto, como son los simples pronunciamientos característicos de la claro. Cancillería con estas famosas notas diplomáticas, o ya en acciones mucho más concretas, ¿no? De enviar brigadas, los topos famosos que van y Haití, vienen aquí hay que recordar el papel que o en jugó. Haití, digamos, Sí. yo recuerdo que hace, no sé si eran 2-3 años, se hacía una contabilización de alrededor de $30 millones que había puesto el gobierno de México, entre 25 y 30 millones de dólares, algo así. Incluso aquí se entrevistó al embajador mexicano en Puerto Príncipe, de lo que está haciendo México, y decía el embajador, bueno, es que estamos construyendo un mercado con fondos del presupuesto nacional de México. ¿Por qué un mercado? Porque eso reactiva el pequeño comercio, Claro. los empleos en corto, digamos en lo micro, en pequeñas comunidades, y eso es lo que México está haciendo. Y además el puente aéreo durante la emergencia desde Cancún hasta Puerto Príncipe para llevar y traer víveres y personas, las becas para venir a estudiar a universidades mexicanas, digo, la Universidad de Guadalajara tiene varios estudiantes haitianos que están ahí, la UNIVA creo que tenemos algunos, en fin, o sea, digamos una muestra de la colaboración internacional que México ofrece, pues siempre, en la medida de sus posibilidades y de la distancia que tienen los desastres, ¿no? Por ejemplo, en el tsunami catastrófico en Tailandia, Indonesia, digamos, en el año 2000, ¿qué fue? 2004, 2005, no recuerdo bien el año. Pues este buque enorme, no recuerdo el nombre, que mandó entonces el presidente Fox allá, que hasta los guatemaltecos enviaron ayuda porque ellos no la podían enviar hasta allá, y usaron los buques de la Armada de México para enviar el Usumacinta, creo que no me equivoco, era el nombre del buque. Sí, ahorita lo encontramos, el nombre. Pero bueno, digamos, lejos, cerca, sí. ¿no? Ahora, yo creo, Andrés, que de alguna forma la tradición diplomática mexicana, más allá de los desastres en donde México es muy solidario con otros países, esa tradición mexicana de amistad, de poner por encima la buena relación entre los pueblos, más allá de conflictos ideológicos, políticos, también le hizo que México ganara esa fama a nivel mundial, no solo en tragedias, por ejemplo, los refugiados de dictaduras, perseguidos América políticos, Latina, claro. lo que sucedió con España, por ejemplo, ¿no? que fue muy importante. A lo que me refiero es que creo que esa tradición diplomática no se debe de perder. Y a veces cuando vienen elecciones hay tentaciones de pues, utilizar algunos temas internacionales para lucrar políticamente adentro. Pero creo que eso daña la credibilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin duda, pero también hay que analizar, digamos, los antecedentes cuando hacemos valoraciones, digamos, de si una reacción internacional está ligándose con un tema de política interna de cara a un proceso electoral. Claro. Sobre todo en esta época nueva, porque antes yo creo que era irrelevante ese tema, me refiero de los 90 para atrás. Sí, no se habla de temas internacionales en campaña, ¿no? Sí, en la época democrática, digamos, ya de fines de los 90 para acá, ese tema yo creo que sí es relevante tocarlo, analizarlo, puntualizar, pero como no tenemos antecedentes anteriores, tal vez importantes, yo creo, no es que no los haya, pero no eran tan relevantes porque no había esta competencia democrática que tenemos ahora. A lo mejor habría que analizarnos con cierto matiz, porque yo he escuchado, por ejemplo, imagino que te refieres en particular al caso de Venezuela. Sí. Que, bueno, se ha visto una Otros en el pasado, ¿no? Cuba tal vez, en su momento o fue. Incluso Contadora. Pero sí creo que durante 80s, 90s, si bien había algunos partidos políticos que criticaban abiertamente el régimen castrista, había una especie de consenso en torno a la política exterior. Me parece que en las campañas no aparecían esas divisiones, por más que unos pudieran estar más a favor o más en contra de ese tipo de estrategias de política exterior, ¿no? Es posible, habría que ver, me queda la duda en el caso de la Unión Soviética, por ejemplo, cuáles serían las posturas panistas. Aparte era un régimen más autoritario, menos abierto, era más difícil externalizar. O con los Estados Unidos ya en la época, digamos, de acercamiento. En los Pero nunca 90, rompimos PRD, relaciones de la izquierda, no sé. con la Unión Soviética, que yo recuerde. Tengo la duda, las establecimos en el 24, si no me equivoco. Sí, después de la revolución. Y no estoy seguro si en algún momento. Según yo nunca se rompieron hasta el 91, hasta donde tengo entendido, porque incluso me acuerdo de haber conocido bien al último embajador. Pero bueno, el caso es que hay argumentos que dicen que pues estamos rompiendo una tradición diplomática de estarle haciendo, digamos, el caldo gordo a Estados Unidos, ¿no? Criticando duramente de forma muy pública, muy evidente, muy abierta a regímenes como el venezolano, por ejemplo, ahora en estos últimos meses, y habría que contrastarlo, pero con mucho cuidado, digamos, no nada más haciendo un pronunciamiento, no, es lo mismo que hacíamos en su momento con Chile y Pinochet, con Argentina
y los refugiados que tuvimos en la embajada en Buenos Aires durante varios meses. Con Chile y España rompimos relaciones. Con España, por cierto. ejemplo, en en regímenes el franquismo. derechistas, ¿no? Sí. De izquierda, fascistas en algún sentido también. Habría que ver si corresponden realmente para hacer una comparación, digamos, correcta o no. Sí, es difícil. Pero sí hay antecedentes en donde el gobierno mexicano sí se ha mostrado, igual como lo hemos visto en estos últimos meses con Venezuela. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Te parece comparable, por ejemplo, el caso de Pinochet con el de Venezuela? Yo creo que es el nivel de pronunciamiento. Por ejemplo, ahora no hemos visto al presidente de México hablando mal de Venezuela. El canciller ahí ha tomado la batuta. Es. Pero antes, por ejemplo, yo sí recuerdo no sé, a López Portillo, por ejemplo, haciendo críticas, él directamente, o Echeverría, a los regímenes, digamos, totalitarios. Era parte de su legitimación de con Latina, ¿no? una parte de la izquierda, ¿no? Sí, claro. Que siempre hubo una parte dentro del régimen del PRI incluso, que pero simpatizaba lo vemos también ahora. Digamos, el PRI de ahora ya no es el PRI de antes, así que el PRI de ahora se identifica más, por ejemplo, con los gobiernos conservadores de Brasil o de Argentina. Y sin embargo, el presidente mexicano pues no ha hecho. A mí me parece que está bien y es el jefe al final de la política exterior mexicana, entonces me parece bien. Lo que creo es que de pronto al canciller le empezó a preocupar mucho Venezuela cuando se empezaron a acercar las elecciones. En 2013, en 2014, en 2015, cuando ya veíamos un deterioro del régimen clarísimamente en términos democráticos, ni una sola palabra. Me parece que después, pensando en que se pueden enfrentar a Andrés Manuel López Obrador en 2018, dijeron, pues mira, hay que meter a Venezuela en el debate público. Tal vez no condeno el hecho en sí, sino tal vez la motivación del hecho. Me parece que es una motivación más de grilla electoral que realmente de construir una política exterior sustentada en derechos humanos y democracia. Sí, digamos el volumen de la actuación mexicana, ¿no? Que fue muy alto, porque uno entendería que con estos antecedentes que mencionamos aquí y otros, pues esa reacción de México sea razonable con su pasado, con la historia de la política puedes decir, no, pero digamos estamos a favor de la democracia, todo, pero sí, también ser útil pero para llegar a un acuerdo. El volumen que ha tenido sí ha llamado mucho la atención. Y yo coincido que sí tiene un trasfondo de política interna. O sea, porque desde aparte luego que la tiene. Venezuela se ha utilizado en todas las elecciones de todo el mundo. Es impresionante. ¿No? Yo en su momento Cuba. Me acuerdo en la francesa que me llega un diario conservador que se llama Le Figaro, que pues la portada sobre Mélenchon era precisamente eso, que decía el chavista que quiere exportar el modelo del socialismo del siglo XXI a Francia, ¿no? Bueno, ¿qué me dices de España? Por Pablo Iglesias, ¿no? Claro. Exacto. Vamos al corte y hablamos también de Corea del Norte, Estados Unidos, y leemos sus mensajes de WhatsApp. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 35 minutos, escríbenos 33 18 80 76 41. Están llegando muchos mensajes sobre la tragedia, sobre los temas internacionales que estamos abordando esta mañana en Cara a Cara. Andrés, sobre la expulsión del embajador norcoreano en México, ¿qué opinas? Algunos dicen una decisión mal tomada, otros dicen está bien, no podemos avalar un régimen que está haciendo lo que está haciendo. ¿Cuál es tu postura en torno al tema? Bueno, es difícil el tema porque siempre está la sospecha de que se trata de una posición, digamos, a favor o digamos, de manera abajo de la mesa, tratando de simpatizar con los Estados Unidos. Si uno la analiza, digamos, de manera estrictamente, digamos, en función de los hechos y de la política exterior mexicana, pues uno encontraría razonamientos lógicos y lo suficientemente fuertes para justificar esa decisión, por más sorpresiva que sea, porque no hay muchos casos, hasta donde recuerdo, de expulsiones de diplomáticos de otros países por parte de un presidente mexicano, por lo menos no en los últimos 100 años, no lo sé. Se rompían relaciones, ¿no? Y eso implicaba la salida de los embajadores. O te traías al embajador y dejabas un encargado de negocios, ¿no? En algún país. Digamos, le bajabas al rango a la embajada. Pero aquí ha sucedido esto. Ahora, ¿por qué entender estos razonamientos, cómo decirlo, digamos, o por dónde justificar esta decisión? Bueno, pues México es el promotor, creador, coordinador, quien ha auspiciado la desnuclearización de América Latina a través del Tratado de Tlatelolco. Cierto. Digamos, fue el primer tratado mundial para desnuclearizar una zona geográfica
muy importante, muy grande en el mundo, que fue América Latina, y de ahí siguieron otras regiones. Cierto. Entonces uno diría, bueno, la posición de México en lo que hace al desarme y la seguridad internacional, pues es coherente. Tiene con sentido esta decisión. histórico, claro, digamos, por ¿no? supuesto. Sí. Ahora, también hay que entenderlo con el hecho de, pues, cuál ha sido la posición de México en torno al cambio climático, al cuidado del medio ambiente, al desarrollo sustentable, que por más que encontremos, digamos, incoherencias en la cuestión interna, porque Sí. hay mucho que hacer a nivel interno, a nivel externo México ha tenido una posición destacadísima como potencia emergente, como país Completamente. en vías de desarrollo, digamos, de ingreso medio alto. En cuanto a favorecer los acuerdos para proteger el medio ambiente, reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, toda esta cuestión, y entonces pues un ensayo nuclear es completamente en contra de esa posición mexicana. Ahora también, Bueno, hay quien cree que el impacto sísmico tiene algo que ver con ensayos nucleares. Y habría alguien que te digo, escuchar ahí expertos, no por eso, y te digo un experto con el que platiqué el miércoles pasado en la televisión, me decían, nosotros creemos que sí puede haber un impacto, o sea, que no son fenómenos, no digo que los ensayos nucleares tengan una relación con lo que vivimos el martes pasado, México, no, eso no está comprobado. A lo que me refiero es que sí pueden llegar a tener o generar movimientos telúricos este tipo de bueno, se ensayos, registró ¿no? en Japón Sí, y ciertos en Corea, movimientos, ¿no? Toda la península. Ahora, entonces decías, tiene sentido histórico, Tiene por un nuestras sentido posturas histórico. antinucleares y pacifistas en general. Sí, y medioambientales, Y por lo menos las medioambientales, internacionales. Ahora, no es una decisión exclusiva de México, México no ha sido el único país que ha expulsado al embajador norcoreano. Si no me equivoco, también el gobierno del Perú expulsó al embajador coreano en su país, el gobierno español también lo hizo, y no sé qué otros gobiernos, pero han habido varios casos, no muchos tal vez, pero sí algunos más. No estoy seguro si Chile también lo hizo por esto de la Alianza del Pacífico, si unificamos ahí la Ahorita posición. revisamos cuáles son los países en específico. Pero por lo menos el peruano y el español sí recuerdo que también expulsaron al embajador coreano. El español no recuerdo si es en este momento o en un momento previo que lo hizo. Pero como sea, han habido casos a nivel internacional que por las reacciones, las posiciones que ha adoptado Corea del Norte sobre este tipo de cuestiones de ensayos nucleares, de amenazas a la seguridad internacional, sobre todo de sus vecinos de la zona en donde se encuentra este país, pues han detonado estas reacciones. Corea del Norte puede destrozar a Corea del Sur en minutos. O a Japón. En días. ¿No? O a Japón en días. A ver, me parece que la amenaza del régimen ¿cómo lo justifican ideológicamente? Se llama Juche, ¿no? La ideología del régimen, que es una cosa rarísima. Yo me puse el otro día a leer, es una mezcla entre marxismo, ideología oriental, religiosidad, líderes carismáticos. ¿No te recuerda a Mao, por ejemplo? Exacto, a Mao. Ese tipo, a ver, a mí me parece que es tal vez el único sistema totalitario que existe en la actualidad, me parece que es el norcoreano y totalmente condenable. Pero no parece, Andrés, como que México está tomando una posición de alfil de los Estados Unidos, de proteger los intereses de Estados Unidos y no necesariamente los mexicanos en este problema. Es que es posible, digamos, que esa sea un razonamiento de la Cancillería, ¿no? Digamos, acercar posiciones a las posiciones norteamericanas en un momento además muy delicado para nosotros, porque estamos negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en una posición, digamos, no voy a decir débil, pero sí donde no somos no tenemos la posición más fuerte. Hay que decir débil, ¿no? Andrés. La más fuerte tal vez no la tiene Canadá, pero la débil seguro la tenemos nosotros. Entonces, en una situación muy compleja, digamos, muy difícil para México, pues desde luego que una estrategia del gobierno mexicano podría ser estar acercando posiciones al de Estados Unidos en otros temas, digamos, en temas que no contaminan la negociación, la relación bilateral, etcétera. Como para decir un gesto para que después me lo pagues en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Por ejemplo. Que es aparte una forma, Andrés, y lo llegamos a platicar en algún momento, que creíamos que la mejor forma de negociar el Tratado de Libre Comercio no era solo negociar el tratado, sino meter la relación bilateral a debate. Jorge Castañeda ha hablado, digamos, al infinito sobre todo esto, desde hace más de un año, desde que estaban las campañas, que él decía, cuando vino Trump aquí a la Ciudad de México, él decía, bueno, es que
ya sucedió. Y ahora, Sí, ya la regó. ¿cómo tenemos que llevar Sí. la relación? Hay que poner todas las canicas en la misma canasta. Digamos, ahí está el TLC, pero también está el tema de la seguridad, el terrorismo, tema del narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, la migración. Que eso le interesa a Todos Estados los temas, Unidos. por supuesto. Tal vez lo comercial a Estados Y Unidos le ahí interesa. sí tenemos una posición más fuerte, por ejemplo. Claro. O sea, porque digamos, aparte unas necesita fichas más fuertes. pues, Estados ¿no? Unidos ahí no nos puede decir, pues no, tenemos que colaborar en esa materia. Es algo aparte de acuerdos que se han hecho administración tras administración para combatir el terrorismo, por ejemplo, ¿no? O las redes del narcotráfico. Y yo creo que ahí, Enrique, el gobierno mexicano lo ha hecho relativamente bien en cuanto a meter estas negociaciones Sí, en una estrategia de doble nivel, ¿no? sí. O sea, digamos, sí estar negociando el secretario de Economía, el canciller, los negociadores, la embajada, Jerónimo Gutiérrez en Washington, todo mundo en Estados Unidos, digamos, en Washington, las negociaciones cara a cara y a fines de este mes ahí en Ottawa, etcétera. Pero también están haciendo labor a niveles locales, ¿no? Con los 50 consulados que tenemos, con numerosas visitas que hace el canciller y que se reúne que si con el gobernador de Texas, que si con el gobernador de California, que si aquí, Sí, es que si que allá. el gobierno de Estados Unidos no es Trump. El Estado es Encendiendo mucho más. un poco claro. alertas a los Coincido. agricultores norteamericanos, por ejemplo, que esa fue una idea que habría que decirlo, que lanzó Calderón en un programa que se hizo ahí en Televisa. Cierto, cuando- recuerdo. Sí, cuando sí. ya... Poquito después de que ganó Trump, ¿no? Y llegaban, digamos, Sí, las cierto. declaraciones muy ofensivas de Donald Trump por primera vez. Sí. Entrevistaron a Calderón y Calderón decía, pues hay que dejarles de comprar granos Sí, a los agricultores sí, del sí. Midwest para comprárselas ahora a Argentina y a Brasil. En fin, Sí, es que tenemos pocas cartas en la relación militar, pero una de esas, por Sí. supuesto, que es lo y se agrícola. abrieron negociaciones con Argentina y con Brasil, por Sí. lo menos en el discurso, ¿no? Y es, yo creo que una carta de negociación también de decir, bueno, pues si no le bajas, digamos, a la retórica y a las amenazas en el tema, digamos, de la industria automotriz o cualquier otra, donde nuestra posición es más débil, tal vez, pues entonces yo voy a dejar de comprarte los 2,000, 3,000 millones de dólares que te compro en granos cada año. Sí, a ver, yo creo que ese tipo de negociación la tienes que llevar así. Es lamentable que tengamos que llegar a eso, ¿no? A decir, oye, ¿cómo le hacemos en la relación bilateral para perder más los dos? Pero bueno, cuando entramos en la irracionalidad. Ahora, Pero es una sí. carta de negociación. que Para tiene cerrar el tema de Corea del Norte, Andrés, ¿qué tantas posibilidades desde tu punto de vista hay que se desate una especie como de, no de guerra nuclear, pero sí que cierto armamento se ha utilizado? Tengo entendido por lo que he leído que Corea del Norte ha desarrollado no solo armamento nuclear, sino también armamento, la digamos, bomba de hidrógeno, digamos. famoso, ¿no? Que le llaman la madre de todas las bombas, ¿no? Que ni siquiera tiene que usar armamento nuclear, que con bombas tradicionales, si se puede decir de esa forma, podría incluso desaparecer Corea del Sur, una parte del Japón. ¿Te parece que este arreglo como del miedo en torno a lo nuclear puede disuadir que lo utilice el régimen o no? ¿Cómo te parece la reacción de Estados Unidos? Me parece equivocada. Yo creo que esta actitud retórica del presidente de Estados Unidos no ha ayudado. Digamos, lo que ha hecho ha sido agravar la situación, generar o subir el nivel de ansiedad del régimen norcoreano. Completamente. No estamos ahí adentro, no hay gran número de periodistas internacionales o occidentales o de los que sean, digamos, para contarnos, bueno, pues cómo lo están percibiendo allá. No, Lo es único bien. que tenemos son las reacciones, por ejemplo, de ayer, si no me equivoco, de hoy en la mañana, del embajador norcoreano ahí, Sí. ahí en Nueva York, Nueva York. después del discurso de Trump el martes en la Asamblea General de la ONU. Pues ahí ya le llamaron viejo loco senil al presidente de los Estados Unidos. Bueno, después de que le llamó hombre cohete, ¿no? Con esta película. de No, Hitchcock. digo, mucho nivel no ha habido. Bueno, pero yo creo que lo que ha hecho este nivel o este estilo de declaraciones del presidente americano ha sido subir el nivel de ansiedad del gobierno norcoreano, y por eso estamos viendo, digamos ahora, con mayor frecuencia estos ensayos de la bomba de hidrógeno, que parece ser que sí la probaron, digamos, en el subsuelo de su territorio, pero también el lanzamiento de diversos misiles. Antes ya lo hacían, Sí. pero ahora lo han estado haciendo de manera muy frecuente. Es demostración, y además ¿no? ahora, claro, Demostración. o ensayos. Ensayo. Sí. Pueden ser Las ensayos dos. para perfeccionar digamos, la distancia, la técnica. pero me no sé, parece para que tener el mayor alcance de los cohetes. Que el régimen, Andrés, entiende que la única forma de protegerse es esa. Lamentablemente el mensaje de Estados Unidos y de las potencias mundiales siempre ha sido, si quieres que no te quitemos, ármate nuclearmente. Y es además, un pésimo ¿sabes qué? incentivo. Creo que esto le está haciendo como decíamos aquí en México, el caldo
a China y a Rusia, Sí. porque son los dos países que perfectamente podrían contener al régimen norcoreano si lo quisieran. Pero China también le favorece Aparentemente que... no lo quieren. No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieren? Entonces ahí habría que ver cuál es la estrategia de China y de Moscú también para no intervenir demasiado, no tranquilizar. Es también tanto a contrapeso a Norcorea. la histórica posición geopolítica de Estados Unidos Debilitar la posición en el este de norteamericana, Asia, ¿no? Por supuesto. Vamos al corte, estamos con Andrés Barba, académico de la UNIVA. Al regreso leemos algunos de sus mensajes. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 50 minutos, gracias por seguir con nosotros en Cara a Cara. Estamos en viernes platicando de temas internacionales con Andrés Barba, profesor internacionalista de la UNIVA en el campus Guadalajara. Andrés, sobre el tema de Corea, para terminarlo, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Que esto vaya más? ¿Que se lleguen a acuerdos? ¿Te parece que en algún momento funcionó esta estrategia de negociación multilateral? ¿Era el acuerdo de los 6 o la mesa de los 6? Algo así se le llamaba, ¿no? Estaba China, estaba Japón. ¿Te parece que eso puede funcionar y es imposible dialogar con el régimen o es posible encontrar salidas multilaterales? Yo creo que un elemento, digamos, que va a ayudar a la negociación entre Estados Unidos y Corea del Norte, y por cierto también posiblemente en el tema Irán, Sí. va a ser la elección del próximo domingo en Alemania. Yo creo que si la canciller Angela Merkel, que es, podríamos decirlo así literalmente, es la líder del mundo libre en este momento, Sí, si es que ese la término mujer más todavía se poderosa. puede usar, Sí. por lo menos de las democracias occidentales, Sí. posiblemente con el primer ministro canadiense, no lo sé, pero por lo pronto... No, Alemania tiene mucho más por lo peso que pronto Canadá, Alemania, por supuesto, claro. una vez que la canciller se afiance un poco en el puesto después de esta jornada electoral que estamos a días de vivir, Alemania va a jugar un papel muy importante a nivel multilateral para bajar o para intentar bajar las tensiones Completamente. en estos escenarios, digamos, pues complejos de la geopolítica mundial, que lo son, a mi forma de verlo, sí Corea del Norte, pero también Irán, porque está muy denostado el régimen iraní por la administración Donald Trump, a pesar de los acercamientos extraordinarios que se habían vivido en su momento entre el gobierno americano con Barack Obama y el gobierno de Irán. Y si Estados Unidos está teniendo esta posición hostil, es posible que Alemania ayude un poco a aislar a Estados Unidos, a dejarlo solo, a decir, bueno, ¿saben qué? Ustedes están solos en esa posición, porque Europa, nuestra posición como democracia Es buscar un occidental acuerdo. es muy distinta. Sí. Es multilateral, es vayamos a las Naciones Unidas, es hagamos el grupo de los 5, 6, 4, los que sean. Okay. Fíjate que a mí me parece que a Trump le viene más o menos bien extender el conflicto. Incluso como legitimidad interna, ¿no? A nivel interno, sí. Digamos, lo preocupante es los efectos que tiene esa lógica interna en la digamos, en el escenario internacional, ¿no? Es que hay elecciones el próximo año en Estados Unidos, Andrés. Y yo creo que Trump puede recibir un correctivo fuertísimo electoral. Pero si hay una guerra contra un dictador que es un buen enemigo aparte, ¿no? Pero una guerra muy peligrosa. Peligrosísima, que Porque- puede desaparecer una parte de la humanidad. Claro, Y porque claro. puede alcanzar territorio norteamericano, además, algún efecto de eso, ¿no? Yo he tenido interpretaciones que dicen que en realidad no, que difícilmente alcanzaría territorio. Tal vez Hawái. O no sé si Hawái, pero posiblemente la isla de Guam, que ya la mencionó La isla de Kim Guam, Jong-un, cierto. que era esta isla española que después Sí, se perdió en la sí, guerra del sí, 98 sí. del siglo XIX. La perdió España, pero también Alaska. Alaska, ¿cierto? Sí, está ahí, directo. Tienes toda la razón. 5095 nos pregunta, no entendí, ¿habrá guerra o no? Bueno, eso no lo sabemos nosotros. No, pensamos que lamentablemente existen incentivos de los dos lados. El coreano necesita también, como cohesión interna del régimen, Claro. pues esa relación siempre difícil con Estados Unidos, ayuda al antiimperialismo como discurso, pero también en Estados Unidos, Trump, que por cierto, tengo que decirlo, mucha gente me decía, es que Enrique, ¿cómo apoyas a Hillary Clinton? Si Hillary Clinton es más guerrista que Trump, pues mira, no, o sea, Sobre elementos eran- racionales diferentes, podríamos decir. no, pero yo creo que quien no le veía la parte bélica y valentonada a Trump era porque no la quería ver, ¿no? Digo, Así Hillary, es, por así supuesto, es. que apoyó algunas guerras que son condenables, me parece. Pero no sé si era equiparable.
Bueno, por lo pronto, con la señora Clinton lo que sí había era un enfoque más multilateral, más de acompañarse con aliados, más de limitar o evitar en lo posible las actuaciones unilaterales de Estados Unidos. No sé, por lo que se ha visto de su esposo, por lo que se vio de Barack Obama, etcétera. Esa idea de pensar, es que son iguales, ¿no? Bueno. Raimundo, buen día Enrique y saludos a tu invitado Andrés, excelente analista. ¿Qué ocupa el Pleno del Congreso para actuar a favor de nuestro México en cualquier desastre natural? Duele que vayan a politizar esta tragedia en camino a las elecciones de 2018. Bienvenida la ayuda internacional. Bueno, solamente hay algo que tenemos casi de facto, es que se va a politizar. No, eso es como la ley de gravedad. Ahora sí que... Y también nosotros le permitimos a los partidos, no permitamos que hagan su show donando el 5% de su sueldo, su semanita, su quincena. Quien apoya siempre lo tiene que hacer sin hacer gran escándalo, ¿no? No sé si me meto ahí en terreno escabroso. Tú métete en todos, para eso te invitamos, Enrique, Andrés. Hombre. Son temas más internos, pero yo creería que en ese tema del dinero de los partidos políticos para la reconstrucción por estos sismos, y que habría que agregar además la de Oaxaca y Chiapas y creo que Tabasco también, debería ser un debate, no en este momento, digamos, con sí mantener la intensidad de la exigencia, claro, porque es muy, muy legítima de la ciudadanía, pero no podemos dejar que esta demanda ciudadana por ese nivel estratosférico de recursos que se le dan a los partidos políticos en un país como este, sea solamente para este momento, con esta emergencia. Coincido. Tiene que ser un tema de política interna que se traiga a la mesa después de atender la emergencia para que se cambie la ley, se cambien las cuotas a los partidos políticos. Totalmente. Porque no puede ser coyuntural de este momento. Y tampoco visto, porque así no es la democracia, Andrés, como una dádiva, como caridad de los partidos, no. Es un derecho de los ciudadanos exigirle a los políticos que el dinero se gaste en las necesidades ciudadanas. Es un derecho. No es algo de, bueno, es que les vamos a ayudar, fíjate. Sí, cierto. La tragedia es importante. No. Tu derecho es que en momentos de complicación nacional y en momentos también de estabilidad, el dinero vaya donde tiene que ir. Claro. Me parece que eso es una relación democrática con los gobernantes. La otra me parece que sigue siendo una democracia como de súbditos. Está bien, ahí te van tus 5 pesitos y tranquilidad. Muy buen día, pregunta, comentario. Si uno envía ayuda en especie, ¿por medio de un centro de acopio? ¿Qué nos garantiza realmente que llegará a su destino? Nada garantiza nunca, por supuesto, pero pues tratar de tachar códigos de barras, ciertas protecciones, filtros y hacerlo en centros de acopio de gente o instituciones en las que confíes, ¿no? 0344, quedó claro la solidaridad de los gobiernos de los gobiernos mexicanos con las desgracias de otros países, pero no hay que olvidar que Echeverría no ha perdido oportunidad de hacer declaraciones a nivel internacional por su interés en ocupar un cargo en la ONU, y es algo que tú señalabas, Andrés, claro, atinadamente. Bloqueado por Estados Unidos, por cierto. En su momento, ¿no? Es que aparte en un discurso muy del tercer mundo, de no alineados, sí, pero más como cargados al socialismo, ¿no? Más que el no. ¿Y no será Corea que está lanzando misiles para ocasionar el terremoto en venganza por la salida del país del ministro? Bueno, no me parece. Una reacción muy drástica. Pero bueno, ahora sí que la teoría de conspiración es eso, es difícil de desmontar porque tiene varios argumentos. 5318, buenos días, muchas gracias por tus buenos deseos. 6064, señor presidente Enrique Peña Nieto, sin duda su gobierno ha tenido momentos malos y usted en lo particular muy malos, pero Dios le ha puesto esto enfrente, una oportunidad de oro. Tenga el valor de enfrentar a los partidos políticos, llenarse de gloria, hacernos olvidar y pensar que fue un gran acierto tenerlo como presidente. Manuel Godoy, oye Enrique, ¿no hay una ley que pueda destituir de la presidencia a ese norcoreano? Bueno, creo que no hay una ley en Norcorea, o sea, no, ya no solo pues es un régimen totalitario. El Estado es el... Y yo diría que ese ya pasó todo, ¿no? Estado, sociedad civil, es un régimen totalitario, sí. No hay ninguna diferencia. 8894, ya el PRIAN dice que donarán nuestro dinero a la tragedia del terremoto, lo dicen en todos los medios, pero no dicen que gracias a López Obrador se dio esta acción. Lástima que esos medios por convicción siguen atados al gobierno priista. A ver, Andrés Manuel fue el primero que lo dijo, pero me parece que lo que le tenemos que exigir a los políticos no es tanto esas dádivas o quién se le ocurrió primero, sino que resuelvan el problema de forma estructural, ¿no? Es una desgracia que en un país como México, con las carencias que hay, con gente que se queda fuera de la educación pública, con salud pública bajísima, con infraestructuras totalmente desgastadas, tengamos a los partidos políticos más ricos del mundo. Con tanto dinero, claro. Me parece que hay que resolver la cosa de fondo. Gracias por todas las fotografías que nos envían.
3687. Sin duda la demostración en torno al dinero es lo mínimo que se debe hacer, pero lo fundamental es mostrar el duelo. Estamos en duelo nacional, no es un juego. El tejido social de México ha sido tocado severamente y el dolor social se puede tornar en indignación e ira. Muchas gracias por tu comentario, Fernando Larios. Buen día, lo escucho por internet, pero la voz del invitado no se escucha. No, pero no crean que lo censuramos, Andrés. Aquí queremos que siempre hable. Dice también, respecto al asunto de Frida, nada más comentarte que hoy en la mañana ya salió la mañana a decir que fue un error de ellos. Sí, exacto. Eso es lo que decía cuando iniciamos el programa. Perdón, dijeron que se había dicho que había una niña y que habían hablado con ella. Bueno, esa también la parte informativa. Andrés, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Enrique. Ojalá nos estés acompañando a analizar la coyuntura. Nos vamos hasta aquí esta semana en cara a la próxima a las 9 de la mañana. Tendremos muchas entrevistas, secretarios, alcaldes pasarán por los micrófonos. Hasta la próxima semana.